Y esta noche vamos a hablar formularios en Excel. Listo. Hay dos formas de hacer formularios. La primera es formularios automáticos, que es lo que vamos a ver esta noche. Formularios automáticos, tú seleccionas una tabla en Excel, le das clic al formulario y te lo genera automáticamente con todos los campos que tiene la tabla y ya lo puedes empezar a usar para ingresar datos. Entonces, sumamente sencillo. Vamos a dar ese caso esta noche. Es un formulario automático, se ve como este que tenemos en pantalla. Y también hay otros que son los formularios de desarrollador. Yo le he puesto, sí, formularios de desarrollador. Tenés que conocer código, tenés que conocer macros para poder hacer uno de estos formularios. Sin embargo, las funcionalidades son prácticamente lo que se te ocurra. Ahí puedes hacer lo que tú quieras, una calculadora, pues una captura de datos, puedes hacer una aplicación para calcular salarios, calcular las deducciones. Entonces yo espero que en el futuro podamos ir avanzando más en estos temas de Excel, que podamos cubrir el área de las macros, y ya espero que el próximo miércoles entremos a eso, para poder abordar más en detalle este tema. Esta noche vamos a dar pequeña probadita nada más de cómo hacer los formularios de desarrollador. Así que también vamos a ver un poquito de tablas y validaciones. Esto es bien importante, poco usado. Les ha pasado a ustedes que a veces cometen errores de dedo, meten una fecha que no es, meten un valor que no es. Entonces, ¿cómo poder evitar errores de dedos? Una de las principales desventajas de usar Excel para nuestras aplicaciones de contabilidad, para hacer IVA, para hacer contabilidad, para hacer libros de diario, es los errores de dedo. Usted mete una información y está metiendo cientos de registros y en más de uno se le va a ir un error. Entonces, ¿cómo evitar eso? A través de las validaciones en las tablas. Y esto lo vamos a ver esta noche también. Ya he hablado un poquito de esto, pero hoy vamos a entrar más en detalle. Así que eso es lo que vamos a tratar. Manos a la obra. Voy al ejemplo que les traigo preparado. Vamos nada más a mover esto. Permítanme. Ahí está. Listo. Entonces, habíamos hecho un libro de IVA, que ya lo teníamos listo. Este libro de IVA lo hicimos en los ejemplos anteriores, en las cuales yo les explicaba cómo usar las funciones de buscar B. Vean aquí arriba en la sección de fórmulas, ahí tenemos las fórmulas que ya hicimos. Yo espero todos los que se hayan suscrito en el nuevo formulario enviarles este material para que ya lo tengan, porque se nos hace un poco difícil publicar todo este material porque es bastante, entonces va a ser más fácil adjuntarlo en un correo y enviárselo ahí por correo electrónico adjunto, para que lo tengan inmediatamente después del webinar. Así que vamos a enviar esto. Suscríbanse a la lista, por favor. Suscríbanse también a las notificaciones del sitio, suscríbanse a nuestro blog, a todo lo que puedan para que obtengan este material tan importante. Así que este es el libro de IVA que habíamos trabajado. En él también teníamos un par de fórmulas, por ejemplo el 13%. Hablamos de la retención del 1%. ¿Se acuerdan que hicimos una función sí? Una función sí es la que sirve para crear condiciones. Si una condición se cumple, entonces haga tal cosa, y si no, haga lo otro. Entonces, esto ya está en este libro, ya está trabajado, pero ahora voy a usar esta base para realizar el ejemplo del formulario. Si no han visto los webinars anteriores, les voy a pedir que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí también pueden ver cómo fue que hicimos este formato y cómo aplicamos las funciones para que trabajara aplicando las condicionales y la función buscar B. Pero esta noche lo vamos a usar para crear nuestro formulario. Así que voy a reducir esto. Permítame. Ahí está. Listo. Y lo primero que vamos a hacer es habilitar el botón del formulario. Vean, yo ya lo tengo aquí listo. Ya tengo mi libro del IVA, que es para Excel. Esto es una tabla. Y si uno tiene una tabla en Excel, él automáticamente puede hacer lo siguiente. Con este botón formulario, lo tengo aquí arriba. Quiero ver si se ve. Creo que sí. Este botón formulario, creo que la barrita del zoom
no me deja seleccionarlo, permítanme. Lo voy a hacer un poquito así. Bien, lo voy a hacer un poquito no maximizado para que se vea mejor y para que me lo agarre. Vean aquí, hay un botoncito de formulario. Entonces, si yo le doy clic ahí, automáticamente y mágicamente me aparece un formulario. ¿Para qué sirve este formulario? Bueno, para recorrer la información, pero sobre todo para agregar un nuevo registro. Por ejemplo, aquí yo tengo del registro 1 al 10, he agregado uno sin número, pero el que seguiría sería el 12. Aquí yo podría agregar la fecha. Voy a poner 2020, el número del comprobante, el registro, los montos grabados de las ventas o las compras o lo que sea que estemos haciendo. Y luego, si se fijan, en la parte de abajo me agregó una línea. ¿Cómo lo hizo? A través del formulario. Entonces, esto es sumamente sencillo. Lo difícil tal vez va a ser cómo habilitar este botón. Y para eso les voy a explicar a continuación lo siguiente. Yo ya lo tengo habilitado, pero lo voy a deshabilitar porque seguramente muchos de ustedes se están preguntando, pero ese botón a mí no me sale. Y es necesario que lo habiliten. Así que en las opciones de Excel, yo estoy usando Excel 2016, pero esto está desde la versión 2010 con seguridad. Así que si no lo tienen así como el mío, busquen las opciones de agregar los botoncitos a las barras de herramientas y ahí le pasaría. Pero en Excel 2016, y creo que en el 2019 también, esto se hace en este botoncito que tenemos aquí arriba, donde dice personalizar barra de herramientas. Ustedes saben que en Excel tenemos una serie de funciones, de botones que están aquí en las cintas, las llamadas cintas o menú ribbon, y estas opciones tienen prácticamente todo y más de lo que usamos a diario. Pero Excel no es solo esto. Excel tiene muchos más botones, tiene muchas más funciones desconocidas, porque es una herramienta totalmente preparada para cualquier tipo de escenario en el cálculo de datos. Así que le damos clic aquí, donde dice personalizar barra de herramientas, y vamos a vamos a buscar la opción de más comandos. En esa opción de más comandos, vamos a identificar los comandos disponibles. Ya tenemos los comandos disponibles, son los que están en las cintas, en el menú ribbon. Por lo tanto, esos no nos interesan. Los que nos interesan son los que no están en la cinta de opciones. Entonces, para ello, seleccionamos esta opción, comandos que no están disponibles. Y entonces aquí ustedes van a ver una serie de comandos que si ustedes se ponen a escudriñar esto, a verlo, cada una de estos son funciones que a veces ni siquiera sabemos que existen. Pero entre ellas está la que nos interesa esta noche, que es el formulario. Si no la haya rápido, posiciones en cualquiera y escriba formulario. Formulario, ahí está. Es este botón. Le voy a agregar y le doy a aceptar. Entonces, al hacerlo, me va a salir este botón personalizado. Uno puede agregar aquí una serie de botones con funciones bien específicas. Por ejemplo, yo tengo otros que uso a diario. Por ejemplo, seleccionar celdas visibles, me sirve cuando tengo filtrada la información y solo quiero seleccionar lo que tengo visible. Un día les voy a explicar. Otro día les explico esa función. Tengo otro aquí de pegar como valor, que cuando nosotros tenemos una fórmula y no queremos pegar la fórmula, sino que queremos pegar el valor, entonces la usamos. Y eso lo que me va a hacer es copiar el dato sin la fórmula. Vean, aquí abajo tenía una fórmula, pero aquí me copió el resultado de esa fórmula. O sea, me copió el valor. Y entonces también he habilitado la función del formulario. Al dar clic sobre la tabla, tengo que estar sobre la tabla. Yo accedo al formulario de esa información. Puedo agregar, puedo editar, puedo incluso buscar cierta información. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero aquí usar o buscar los registros 2755? Entonces puedo escribirlo aquí en registro y le doy buscar siguiente. Entonces me va a mostrar solo los que coinciden con ese criterio.
que para este ejemplo son 2. El 2755 pertenece a superrepuesto. Entonces, vean ustedes, también se convierte esto en una forma de filtrar la información. Sobre todo es importante cuando andamos buscando algo en datos o en tablas demasiado grandes. Así que esa sería la primera forma de hacerlo. No es nada del otro mundo. Lo voy a volver a hacer. Voy a volver a activar el comando porque esto creo que les va a dar dificultad a más de uno. Recuerden, esto lo vamos a encontrar. Yo lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar para que eso no me salga, para tenerlo como ustedes lo pueden tener en este momento. Y voy a ir a la opción, a este botoncito de personalizar barra de herramientas. Entonces voy a más comandos y estando en más comandos, selecciono comandos que no están en la cinta de opciones. Aquí voy a buscar formularios. Buscamos formulario, ahí está. Lo agrego y ya voy a tener el botón. Una vez tengo el botón, yo ya puedo simplemente darle clic y él me genera el formulario automático. Eso quiere decir que no tengo que saber macros, no tengo que hacerlo en la función de editor de Visual Basic, sino que lo hago automáticamente. Bien, una serie de cuestiones aquí que nos pueden servir es establecer este formato. Nosotros tenemos este formato del IVA ya con ciertos campos y puede ser que en algún momento necesitemos validar cierta información. Y para eso, por ejemplo, si yo estoy trabajando en el mes de enero, no deseo, que es el caso que tengo aquí el ejemplo, no deseo que se me vaya a ir una fecha menor de enero o mayor del mes de enero de 2020. Entonces, ¿saben ustedes que yo puedo validar eso? Yo puedo venir y establecer que en esta celda no se pueda meter otra cosa que no sea una fecha del mes de enero. ¿Cómo lo hago? A continuación les explico. Aquí en datos está este botoncito, este sí está activado por default, que se llama validación de datos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sombrear lo que quiero validar. Para este caso del ejemplo del libro, voy a seleccionar más celdas porque seguramente voy a ingresar más. Entonces, le doy validación de datos, pongo, si se fijan, todas las celdas admiten cualquier valor, pero yo por default admite cualquier valor, pero yo puedo establecer los valores que yo quiera, los valores que yo necesite. Y si hablamos de fecha y estamos hablando de enero, entonces fácilmente yo le puedo decir que quiero que me ingrese nada más fechas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 del mismo mes, del mismo año. Entonces le doy a aceptar y ahora sí, yo no puedo por error ingresar aquí una fecha que no fuese del mes de enero. Si yo, por ejemplo, quiero agregar una de diciembre 2019, entonces me va a dar error. Ahora, la pregunta sería, ¿aplica para el formulario también? Si yo meto uno de febrero 2020, tampoco me deja. A ley tengo que escribir una que sea de enero 2020. Ahí sí me deja. Puedo poner 15 de enero. Puedo poner 31 de enero. Pero no puedo poner 31 de marzo, por ejemplo. Entonces, esto es una forma de validación que me puede servir en el caso de los formularios para evitar errores. Voy a darle clic aquí al formato, al botón de formulario y me voy a desplazar hasta el último. Me voy a desplazar hasta el último que es el registro 13. Si ustedes se fijan, aquí me dice 13 de 13. Lo voy a editar y voy a intentar meter una fecha que no sea la comprendida entre los valores admitidos. Y vamos a ver si me lo permite. Registro, pongo un registro aquí. El nombre no lo voy a poner porque automáticamente lo va a calcular a través de la función buscar B. Eso ya lo vimos en webinars anteriores. Voy a poner un monto y los demás son campos calculados. Entonces, si le doy siguiente, me da error. Efectivamente, si yo he establecido una validación para la columna fecha, entonces en el formulario igualmente no me lo va a permitir. ¿Qué tendría que hacer aquí? Meter una fecha
de enero. Si meto una de 2020, ahí sí me deja, me crea el registro y lo tengo ya listo funcionando la validación. Una pregunta aquí que seguramente se estarán haciendo es qué pasa con con las columnas o las celdas que llevan fórmulas. En el caso del registro que acabo de meter, como no había copiado las fórmulas, entonces me permitía poner valores a dedo. Pero la idea es no hacer eso, sino que el formulario me calcule esos campos también. Entonces, si yo ahora le doy formulario, le doy aquí, me voy al último, estoy en registro 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Vean que en el registro 13, que fue el último que metí, le voy a poner 13 aquí, ya estos campos del nombre, el campo del IVA, el campo del 1%, del monto, no me permite escribirlo. Eso es porque contienen fórmulas y por lo tanto son campos calculados que Excel va a calcular tanto en el formulario como en la tabla. Entonces, si se fijan, si yo quiero agregar uno nuevo, igual, este sería el registro 14, tendría que meter una fecha válida, la fecha válida son las de enero, pongo el monto, pongo el registro, voy a poner otro 183, 20, 35, pongo el monto grabado y lo demás tendría que calculármelo. Entonces, si yo le doy el que sigue, ya él me lo crea. Si yo esto voy al registro 14, que es el que acabo de meter, si se fijan, me puso el nombre y me puso la retención del 1%. Habíamos establecido a este contribuyente como gran contribuyente y en El Salvador, para aquellos que nos ven de fuera, si el contribuyente o la persona o la empresa a la que le estoy comprando es gran contribuyente, entonces me tiene que retener un anticipo del IVA, que es del 1% sobre la compra, sobre la venta. Listo, entonces esto es para entender un poquito lo que son los formularios automáticos. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta. Si es así, me lo hace saber, Diana. Y si no, continuamos. Está muy bien. Listo, entonces voy a explicar el tema que sigue, que sería cómo hacer formularios de desarrollador. Pero antes les voy a explicar los formatos de tabla. ¿Por qué tenemos que usar formatos de tabla? Bueno, lo primero es que al hacerlo definimos una área que Excel va a tratar como una tabla, como una base de datos. En bases de datos se tiene el concepto de tabla y el concepto de tabla es un conjunto de registros que almacenan información. Entonces, lo que vamos a hacer nada más para convertir este rango de celdas hasta este momento, este libro de IVA no es una tabla en Excel. Para nosotros puede ser una tabla porque está organizada como tal. Sin embargo, para Excel eso no es una tabla hasta que yo le diga exactamente que eso es una tabla y cómo lo hago dándole formato de tabla. Entonces me voy aquí a inicio y eso es tan sencillo como seleccionar cualquiera de estos. Aquí puedo seleccionar el formato que más me guste, si quiero este amarillo, me selecciono el rango que tengo en este momento establecido y le doy a aceptar. Y entonces, ¿qué pasa? Me lo convierte a tabla. ¿Para qué me puede servir? Bueno, tengo los filtros por default. Aquí recuerden que ustedes que uno puede seleccionar nada más los filtros por nombre, por registro. Aprovecho en este momento para explicar el botoncito que tengo ahí arriba. Cuando yo tengo un filtro establecido, lo que tengo visible, a mí me parece que eso es todo lo que tengo. Pero internamente en el Excel, las líneas que están entre un registro y el otro, por ejemplo aquí entre el 1 y el 12, hay 11 registros que no los estoy viendo. Entonces a veces uno solo quiere seleccionar lo visible. Entonces para eso sirve este botoncito, seleccionar celdas visibles. Si alguna vez les ha pasado que quieren cambiar datos o quieren copiar datos o quieren establecer algún formato, lo que sea, y usted le da aquí
por ejemplo, le pone negrita a todo esto, todos los registros de la tabla se le hacen negritas porque hay una serie de registros comprendidos entre el 1 y el 12 que aunque no estén visibles, están seleccionados. Entonces, con seleccionar celdas visibles, lo que voy a hacer es seleccionar, obviamente, lo visible. Y de esa manera, por ejemplo, si yo quisiera establecer un formato para esas celdas, ¿qué tal si les quiero poner letra roja? Entonces, cuando yo quite el filtro, solo van a estar con letra roja las que están visibles. Entonces, no sé si se entendió, pero nada más un paréntesis para explicar este botón. Como decía, el formato de tabla nos permite hacer todas estas cosas y también nos va a permitir que el formulario automático pueda trabajar sobre una área específica y no pasarse de ella. Por ejemplo, aquí yo puedo seguir agregando hasta llegar al último. Y si yo quisiera agregar un nuevo registro estando en la última posicionada, es decir, aquí estando en la fila esta que está vacía, yo le puedo dar nuevo y él va a agregar una nueva línea. En ese caso, este sería el registro X, no sé qué registro, tal vez 25. Pongo la fecha, pongo el número, pongo el registro del IVA. Este sería 102, 65, 18. El nombre, bueno, voy a generarlo y me agregaría, me lo insertaría y me agregaría uno más todavía. Entonces, esto les puede servir, amigos, para tener más ordenados sus libros del IVA. Ya no tengan esos libros del IVA en el cual en una sola hoja está el libro de compras, está el libro de ventas, el libro de consumidor. Y eso es de un mes. El siguiente mes sigue trabajando en la misma hoja y así hasta que llega a tener 5 años en una sola hoja. Y si usted mueve una celda aquí, agrega, inserta una fila o agrega una columna, se le desordena todo. Entonces, no, trabaje con tablas, haga una hoja por mes. Yo le recomiendo una hoja por mes, un libro por tipo de libro, valga la redundancia, el libro de compra, el libro de ventas. Entonces, y ahí tenga los meses separados en hojas y establezca el formato de tabla y a la vez use los formularios para ingresar los datos, validándolos ya sean las fechas. Con esto de las validaciones, hay otras validaciones, no solamente de fecha. Por ejemplo, tenemos validaciones que pueden servir de número. Si yo quiero establecer que solo se ingresen valores entre el 1 y el 100, lo puedo hacer. Hay validaciones de lista. Esta de lista es bien interesante. Yo puedo establecer, por ejemplo, qué sé yo, los tipos de documentos. CSF, lo separo por coma, factura consumidor final, nota de crédito, y esto me lo va a sacar en una listita. No sé ahorita en qué campo estoy. Estoy en esto. Entonces, vean, me saca una lista. Entonces, estos se llaman validaciones y sirve para no equivocarse al momento de estar ingresando datos. Bien, eso sería en cuanto a los formularios automáticos, amigos. Voy a explicar así brevemente la parte de formularios de desarrollador, solo para que sepan que existen, para que tengan una idea más o menos de qué se puede hacer en ellos. Y a medida avancemos en estos webinars de Excel, podamos cubrir el área de programación, que es lo que necesitaríamos para verdaderamente sacarle el provecho a los formularios de desarrollador. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a la cinta de desarrollador. Ustedes van a ir a su Excel y seguramente no la van a tener activada. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo que hicimos con el botón del formulario. Hay que ir, pero esta vez no vamos a aplicar, no vamos a agregar un botón, sino que vamos a aplicar una cinta nueva. ¿Qué es una cinta? Una cinta de botones. Entonces, normalmente usted lo va a tener así, lo va a tener desmarcado y aquí no le va a salir la pestaña de desarrollador. Entonces, para poderla activar, tiene que ir a más comandos y en más comandos está personalizar cinta de opciones. Y aquí al lado derecho, yo puedo establecer que esté visible. Ven ustedes que hay otras cintas, pero la del desarrollador es la que está desactivada. Incluso uno puede crear sus propias pestañas. Aprovecho aquí un pequeño paréntesis. Uno podría crear una pestaña personalizada y agregarle botones a esa pestaña. Bueno, eso sería genial
si ustedes tienen una serie de botones o comandos que utilizan regularmente. Pero ahorita no vamos a hacer eso. Voy a desactivar esto. Y le voy a dar a aceptar y voy a dejar nada más la de desarrollador. ¿Para qué? Para poder introducirlos a este mundo del Visual Basic Application. Ese es el lenguaje que usa Excel para hacer macros. No es el lenguaje en el que está hecho Excel, pero es el que usa para hacer macros. Bien, aquí yo tenía uno. Voy a cerrar los otros libros para hacerlo desde cero. Lo voy a hacer desde cero. Permítanme un momento. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta en este momento, Diana. Sí, tenemos una consulta. Preguntan, si utilizamos una misma referencia para otro registro, ¿me lo valida sí o no? Una misma referencia. Creo que él se refiere que cómo aplico la validación para varios registros. Entonces es sombreándolos. Yo sombreo un rango y aquí en datos yo voy a aplicar esa validación para todos ese rango seleccionado. No sé si se refiere a eso. Y si no, es posible que se esté refiriendo a esto. La referencia, ¿qué tal si yo le digo, por ejemplo, hagamos el ejemplo. ¿Qué tal si yo pongo el periodo del libro? Y aquí pongo del al. Entonces, del es 1 de enero 2020 al 31 de enero 2020. Entonces, claro, te voy a establecer esto como formato fecha. Ahí está como formato fecha. Esto también. En las validaciones yo puedo hacer referencias a otras celdas. Entonces, no sé si a eso se refiere. En ese caso, tendríamos que usar la referencia absoluta. Ya lo tratamos en webinars anteriores. Vayan a los webinars anteriores para que vean de qué estoy hablando. Pero yo podría decirle, ingréseme solo los que estén comprendidos entre los valores de la celda C4 y los valores de la celda E4. Así. Entonces le doy a aceptar para evitar que eso se mueva, que era quizá lo que el amigo me estaba preguntando. Tengo que poner el símbolo de dólar. ¿El símbolo de dólar para qué es? Para que las referencias no se muevan. Aquí pongo el símbolo de dólar, le doy a aceptar. Y ahí sí ya no me va a dejar ingresar valores que no estén comprendidos entre el periodo. Aquí vamos a hacer la prueba, espero no haberme equivocado. Si pongo 2020, me deja. Pero ¿qué tal si ahora yo lo cambio y pongo 30 de enero? Tendría que estar malo si yo ingreso esta fecha. Correcto. Sí, ahí está. O sea, no me deja ingresar. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole al libro que solo me tome lo que está comprendido entre el periodo. Claro, cuando yo cambie esto, yo copio esta hoja para el periodo de febrero, entonces no me va a dejar ingresarlos. Podría ser una forma. Claro, esto solo se valida en el momento que ingresas el dato, no a posterior. Por ejemplo, ahorita ahí hay datos de enero, pero solo me va a validar hasta que yo haga el intento de ingresarlo nuevamente. Entonces, tómenlo en cuenta. Así sería. No sé si eso responde a la pregunta, espero que sí. Y si no, me lo deja ahí saber en los comentarios. Bien. Voy a pasar al rapidito al tema de los formularios de desarrollador. Nada más es para que ustedes tengan una idea de lo que se puede llegar a hacer. En este Visual Basic Application, este sí es el entorno de programación, nos permite hacer una serie de cosas increíbles en Excel. Usted puede ser, como decía, totalmente un sistema en Excel si usted quiere y usar de base de datos la hoja de Excel en formato XLS. No sé qué tan conveniente sea porque el problema es que cuando esos datos crecen, cuando eso ahí empieza a depositar usted años y años de información, ya hay un momento que se le traba, ¿no? Porque las bases de datos no están hechas, o mejor dicho, Excel no está hecho para hacer una base de datos a gran escala. Entonces esto puede funcionar para almacenar conjuntos de datos pequeños, información
tal vez que no sea tan relevante. No voy a dejar ahí las cuentas bancarias de la empresa porque por ahí se me arruina el formato o se me corrompe, voy a perder la información. Entonces pueden usarlo para cosas sencillas y entre las funciones está la opción de poder insertar un user form, se llama. Esto sería un formulario diseñado por desarrollador. Estos formularios ustedes pueden curiosear. Yo les invito a que ingresen a la pestaña de desarrollador. Pueden tal vez también pulsar la tecla F11 o al F11 y van a ingresar a este entorno de programación de Excel. Eso lo llevo todos los Excel, todos los Word, todos los PowerPoint, todos llevan este entorno de programación. Entonces, en este formulario de desarrollador, la diferencia es que yo puedo agregar controles. Esto ya es como programamos los desarrolladores. Nosotros agarramos la programación visual, ¿no? O sea, anteriormente esto se hacía puro código, pero ahora los entornos visuales de programación permiten que sea tan sencillo como arrastrar controles y asignarle funciones. Tal vez la mayor dificultad esté en aprenderse los comandos, pero esto de hacer diseñar los formularios tan sencillo como arrastrar controles. Entonces aquí yo le puedo poner etiquetas, hay controles para cada cosa. Las etiquetas tienen propiedades o los controles tienen propiedades. Si ustedes se fijan, yo selecciono un control, abajo me sale todas las propiedades de ese control. Claro, esto no es una clase de programación, pero solo es para que ustedes vean y tengan idea cómo funciona. Por ejemplo, aquí yo quisiera hacer una pequeña calculadora que sume dos números. Entonces puedo ponerle el número 1, luego incluso puedo copiar y pegar. Puedo poner aquí el número 2. Copio el resultado. Entonces voy a hacer una pequeña calculadora. Esto es un ejemplo de primaria, ¿verdad? No me voy a criticar por eso. Vale. Entonces, ¿qué hago? Le doy doble clic al botón y le voy a decir que me sume esos dos números. Esto ya son comandos. Claro, esto se debe explicar más en detalle, pero lo único que vamos a hacer es una suma. Entonces, no son más de 2 líneas lo que voy a aplicar. Entonces pongo que me sume el valor del textbox 2 y ese resultado que me lo ponga, veamos, en el text 3. Entonces aquí simplemente es una suma. Y de esa manera, veamos en qué me he equivocado. No le puse el operador. El operador es la suma. Ok. Entonces, una vez ya hice esto, yo le doy, corro el formulario, pongo dos números y claro, aquí me lo va a concatenar, o sea, me va a poner 1, 2. El resultado no es ese, no puede ser 12. Entonces vamos a complicarlo un poquito más. Solo vamos a poner una función que convierte a número los valores de texto. Parecida a las funciones de Excel. Vean. Ahí está. Entonces con esa función, ahora sí tendría que trabajar. Pongo el 3 y el 4 y me suma 7. Entonces este es un pequeño formulario tan sencillo, solo para que vean ustedes que se pueden hacer este tipo de pantallas. Estas pantallas se sobreponen a la pantalla del Excel. Incluso yo puedo hacer que este resultado me lo muestre en un rango o en una celda. Si yo lo quisiera hacer, tuviera que hacer referencia a los rangos de celda. Eso, pues, podemos hacerlo usando un comando que hace referencia a la hoja. Estoy diciendo que quiero la hoja 1. Esto es totalmente en vivo, así que me puedo equivocar. Y asignar el valor. Estos son comandos. No se preocupen que es para poder entender esto tenemos que explicarlo más en detalle. Ahorita solamente es un pequeño ejemplo para que vean las capacidades del Excel que se pueden hacer más cosas. Déjenme ver por qué no me lo agarra. Me falta un comando. Déjenme ver porque aquí lo tenía.
voy a mostrar el que ya había hecho. Bien, mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta, Diana, algo que quieran consultar. Ya vamos terminando. Solo quiero mostrarles esta parte. Este ya lo había hecho. Si le doy al F11, voy a pestaña desarrollador. Ahí está. Tengo el libro 1, libro 2. Bueno, les voy a deber eso. No me recuerdo el comando en este momento. Voy a cerrar esto. No sé si había algún comentario más, Diana. Solo voy a... Estamos bien, ¿verdad? Listo. Voy a cerrar esta hoja. Les voy a mostrar la otra que ya había hecho. Voy a guardar esto. Veamos si ahora me la muestra. Cierro esto. Voy a cerrar esto. Aquí tengo el libro del IVA. Creo que aquí lo tengo. Listo, este es. Entonces vean aquí, había estado trabajando. Bueno, no lo cuento tampoco. Ok. Lo voy a volver a hacer. En la pestaña del desarrollador voy a ir a Visual Basic y aquí voy a agregar un control o un formulario. En los formularios voy a agregar las cajitas y esas cajitas me van a permitir hacer una suma, una simple suma. Yo puedo hacer muchos comandos. Aquí puedo agregar funciones. De hecho, las macros que uno graba, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de grabar una macro. Es cuando uno graba una macro, lo que va a hacer el Visual Basic Application es traducir todo eso a código. Y luego ese código yo lo puedo asignar a un formulario de estos. Por ejemplo, lo voy a hacer ahorita. Me voy a ir a la hoja para terminar y voy a hacer, qué sé yo, voy a ir a la opción de grabar macro, que está aquí. Esto por default me pone macro 1, lo voy a dar a aceptar y entonces voy a empezar a hacer algo. Voy a poner un valor aquí, otro valor aquí y voy a hacer la suma. Y ustedes van a ver, detengo la grabación de la macro, voy al Visual Basic, aquí en la parte de módulos va a estar lo que acabo de hacer. Entonces este código yo puedo fácilmente ir, copiarlo y asignarlo al botón, pero que no les cause complicación esto que estoy haciendo. Solo es un ejemplo para que ustedes vean el alcance de los formularios de desarrollador. Entonces copio ese código. Esto lo estoy haciendo sin saber programar. Cierro y ahora, bueno, voy aquí, lo ejecuto y ahora solo para que vean, se movió. Aquí se movió. No se aprecia mucho porque ya están los valores ahí, pero los voy a borrar. Ahora sí. Me voy al Visual Basic, ejecuto el formulario. Ahora se va a ver mejor. Si se fijan, me escribió lo que yo tenía ahí. Igual yo puedo tener una botonera para un montón de macros que hacen cosas que yo quiero que haga Excel. Entonces grabo las macros y luego las asigno a los botones. Eso es nada más un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Claro, esto hay que avanzar en el código, hay que aprender a programar y hay que entender la lógica para poderle sacar el mayor provecho. Pero existe y está ahí y espero que a medida vayamos avanzando podamos entrar más en estos temas que son tan interesantes. Nos vamos a quedar ahí. Si no hay más preguntas, no hay más comentarios, no quiero complicarlo más. Vamos a entrar la próxima semana un poquito a este tema de las macros, creando una función propia. Uno puede crear, así como las funciones existen en Excel, uno puede crear una función, por ejemplo, qué sé yo, de apreciación,
una función de cálculo del IVA, personalizada, que haga lo que uno quiera. Y eso no es tan complicado. Así que vamos a ver eso el próximo miércoles. En resumen, lo que hemos visto hoy es crear los formularios automáticos. Era este botoncito que está aquí. Asignar una macro a un formulario, que fue lo que hicimos aquí. Y una pequeña calculadora que hicimos de suma de dos números. Entonces, les comparto el material por correo, suscríbanse, si no hay más preguntas, comentarios, nos quedamos ahí, Diana. Eso sería todo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Sí, ingeniero, solo confirmando, no somos amigos de que muchas gracias, que está todo claro. Excelente, me alegra que nos confirme. Gracias, ha sido un gusto. Déjenos like, compartan el video.